La historia nunca se repite igual, pero a menudo rima. Con esta frase, Mark Twain enfatizó la importancia de considerar los patrones históricos para comprender los problemas del presente, aunque las circunstancias no sean idénticas. La historia humana se ha mostrado siempre oscilando cíclicamente con civilizaciones e ideas que surgen y que caen según patrones aparentemente recurrentes de conflicto, prosperidad y decadencia, o con grandes cambios sociales de patrones más específicos de poder, economía y gobernanza. Esta oscilación cíclica de la historia humana nos sugiere que, aunque cada cambio trae similares desafíos, también abre un camino para el crecimiento siempre que la humanidad esté dispuesta a aprender de su pasado. Hoy estamos viendo uno de esos tiempos de cambios profundos que se siente sin que sus efectos todavía se hayan asentado completamente. En una época temprana de nuestra historia, uno de los más poderosos hombres de la época tomó una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra civilización occidental. Esta imponente estatua honra la memoria del emperador Constantino, quien impuso el cristianismo como la religión principal del Imperio Romano. Constantino nació en tiempos de crisis para el imperio, debilitado por guerras civiles, pestes e invasiones, y creció en la corte de Diocleciano siendo testigo de la cruel y despiadada persecución de los cristianos. A la muerte de su padre, Constantino fue proclamado coemperador en una tetrarquía que luchaba contra sí misma por el dominio total del Imperio Romano. Constantino fue un líder brutal y despiadado que mantuvo su poder asesinando aliados, amigos e incluso a su familia más cercana. Él ordenó ejecutar a su esposa, Fausta, y a su hijo, Crispo, por sospechas de traición. Su primer obstáculo fue Maxentius, su rival por el título de emperador occidental. La leyenda cuenta que, mientras se preparaba para atacarlo, Constantino tuvo la visión de una cruz cristiana con una inscripción que decía: «Con este signo, vencerás». Y ordenó que sus soldados pintaran en sus escudos el antiguo símbolo cristiano Chi-Rho. Se enfrenta a Maxentius en la batalla del puente Milvio, y logra una victoria decisiva tomando el control de la parte occidental del Imperio Romano. Con su homólogo Licinio, el emperador oriental, Constantino acuerda el Edicto de Milán para otorgar al pueblo la libertad de culto, legalizando así el cristianismo como religión, y decretando la devolución de las propiedades cristianas confiscadas. Pero Licinio renuncia a su promesa y reanuda su persecución de cristianos provocando una nueva guerra civil. Constantino conquista el confrontamiento, y se impone como único emperador romano, reunificando el imperio bajo el cristianismo. Pero resultó que la tolerancia de culto no fue para todas las religiones. Viendo a los judíos como los asesinos de Cristo, Constantino facilitó la persecución de los judíos para favorecer el cristianismo como religión dominante. El emperador Constantino también cambió el mundo en otros aspectos. Estableció el domingo como feriado romano, reorganizó el sistema monetario del imperio, introdujo el solidus, una nueva moneda para combatir la inflación, y separó la autoridad civil de la autoridad militar. Durante su mandato, se abolieron la crucifixión, la inmoralidad sexual, la prostitución, los sacrificios paganos y los espectáculos de gladiadores. Esto, en esencia, indicó la dirección del desarrollo de la cultura occidental en los siglos siguientes, para ser quebrada por otros eventos pivotales como el del asesinato del archiduque Francisco Fernando el siglo pasado. Y tal vez, en un día cualquiera, la decisión de algún fanático o algún tirano intransigente de ultraderecha que encienda la primera chispa de una tercera guerra mundial.
Este es Gavrilo Princip, el joven estudiante bosnio-serbio de 19 años que asesinó al archiduque Francisco Fernando en 1914, iniciando la cadena de acontecimientos que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Bajo arresto, él declaró: "La gente sufre porque es muy pobre y porque la tratan como animales. Yo soy hijo de un campesino. Sé cómo vive la gente en los pueblos y de eso quería vengarme". Austria-Hungría reacciona declarando la guerra a Serbia. Rusia moviliza su ejército para defender a Serbia, y Alemania declara la guerra a Rusia en respuesta a su movilización, y contra Francia iniciando una invasión a través de Bélgica. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Y el conflicto se expande a medida que las alianzas y los intereses coloniales finalmente hunden el continente en la Primera Guerra Mundial, 4 años en un horrible conflicto con millones de muertos. Así fue como Princip, un niño pobre, físicamente endeble, pero con un gran interés por la educación, con una infancia y una adolescencia marcadas por la pobreza y expuestas a las duras realidades de la vida bajo el dominio austrohúngaro, adquirió un profundo sentido de agravio y la determinación de actuar contra la opresión, lo que finalmente condujo a un acto que cambió el orden mundial. ¿Será nuestro silencio ante la injusticia o nuestra indiferencia ante la crueldad lo que empuje el próximo primer dominó?